Considero que este video es uno de los más esperados por todos en este canal. Y es que ¿cómo podemos venir a Dinamarca si vivimos en Latinoamérica y no tenemos pasaporte europeo? Esto quizás es una de las preguntas más recurrentes que me hacen en el canal. Por eso acá les voy a hablar de esto en este mismo momento. Sin más, si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog. Y de una vez, iniciemos un nuevo video. Si este es el primer video que ustedes están viendo en este canal, yo les recomiendo que vayan y vean muchos otros que se encuentran acá mismo. En este canal les pongo las razones por las cuales no deberían venir a Dinamarca, las razones por las cuales sí deberían venir a Dinamarca, 5 cosas que me gustan y 5 cosas que no, y tienen muchos más videos sobre este lugar. Ahora bien, sin pasaporte europeo tenemos dos opciones. Son muy sencillas. Si usted quiere venir, seguramente le tendrá que poner muchas ganas para buscar esos empleos que reúnen los requisitos que a continuación les voy a nombrar. Muy pendiente con esto, porque les voy a dar dos opciones que considero son las más viables, pero no son las únicas. Cómo se va sintiendo el verano y cómo va llegando, de verdad, se logra ver en cada parte. Pero eso no es lo que vamos a hablar. Vamos de una vez a lo que venimos. La primera opción es conocida como el esquema límite de pago y para ello tienes que reunir 3 requisitos que son fundamentales. Es decir, tienes que ganar entonces 445.000 coronas danesas. Acá te voy a dejar la cantidad que corresponde a euros o a dólar. Esa cantidad de 445.000 coronas danesas deben ser depositadas en una cuenta de este país, es decir, en coronas danesas. No puede ser a través de una cuenta en IBAN que tú tengas en España, Portugal o cualquier otro destino. Eso no importa, tiene que ser en una cuenta de coronas danesas. Y por supuesto, ese contrato que te van a hacer tiene que tener por lo menos 30 horas semanales. Acá no te están pidiendo que tú tengas un título de salud, un título profesional ni nada por el estilo. Puede ser con cualquier título. Pero tienes que conseguir un trabajo entonces que te pague esa cantidad de dinero. Y la verdad es muy difícil esa cantidad, porque esa cantidad es bastante elevada. Aquí aproximadamente las personas ganan 15.000 coronas danesas al mes. Así que ganarse 445.000 coronas anuales está bastante difícil, ya que tendrías que ganar un monto muy elevado al mes. Así que esta no vamos a descartarla, porque si tú la consigues y consigues aplicar a ese tipo de trabajo y te buscan y te desean y logras obtener ese contrato, pues estarías hecho con esta opción. Como ustedes ya saben, a mí me encanta agregarle plus a los videos. Y siempre me hacen una pregunta que la considero extremadamente recurrente. ¿Puedo ir a Dinamarca, quedarme como turista, conseguir un trabajo y entonces, así de esta manera, poderme quedar y conseguir una visa? La respuesta es no. Es decir, eso no es lo que se acostumbra. Todas estas visas y esto que estoy diciendo tiene que tramitarlo a través de tu país de origen en la embajada de Dinamarca en donde usted se encuentre. En Caracas, en Chile, en Buenos Aires, en Lima, donde usted se encuentre. La segunda opción es la lista positiva para el trabajo calificado. Y sí, se escucha lindo, se escucha hermoso. Lista para el trabajo calificado. Lista positiva, positiva. Acotemos acá que esta lista positiva para el trabajo calificado tiene algo muy singular, y es que la van actualizando 2 veces al año, 2 veces nada más y nada menos. Y digamos que no requiere entonces que seas un profesional como tal con un título, porque hay a veces algunas ofertas para plomeros, para albañiles, para chef y para muchas otras personas. Digamos que aquí van colocando entonces lo que requiere el país en ese momento. Estoy seguro que preguntarás cuáles son los requisitos, y es que no son muy distintos al anterior. Obviamente debes entonces calificar dentro de esta lista, es decir, lo que tú puedes hacer debe estar dentro de la lista que menciona el gobierno. Te voy a enseñar incluso cómo la puedes conseguir. Es muy fácil, está en la página del gobierno danés y ahí vamos a entrar un poco más allá en el video. Otro de los requisitos que se menciona y que es muy importante tener entonces va a ser que este trabajo esté totalmente dentro de las reglas de trabajo danés. Es decir, que esté por igual o encima de los estándares que considera el gobierno danés que es decente para el trabajo. Estos dos requisitos que le estoy mencionando no es como que sean muy graves, ya que acá ciertamente el trato en el trabajo es muy bueno y de eso particularmente yo no tengo ninguna queja. Así que dudo profundamente que te den un trabajo que no cumpla con los estándares de calidad que existen acá. Tercer requisito para esta, no puede ser entonces un part-time. No, para nada, tiene que ser entonces un contrato que por lo menos tenga 37 horas semanales de trabajo. Muy importante que tenga esto, sin esto no lo van a aprobar. Y por último, como cuarto requisito, entonces tienen que pagarte en una cuenta danesa. No puede ser que te paguen en una cuenta IBAN o en una cuenta de tu país de origen. Tiene que ser en una cuenta de coronas danesas.
Es verdad que hay muchas más opciones que estas dos que te he presentado, pero estas considero que son las más importantes, las más relevantes y las que puedes tener mayores posibilidades de verdad de poder ingresar al mercado danés. Estoy seguro que tienes mucha curiosidad por saber cuáles son los trabajos calificados en la lista positiva. Entonces vamos a verlo de una vez. Ingresando a la página del gobierno danés nos podemos encontrar con dos listas positivas, una para trabajadores con educación superior y otras para trabajadores calificados. En cuanto a las personas que poseen un título, es decir, de educación superior, podrán conseguir entonces jefes de producción. También hay otras que se encuentran sin profesionales sugeridos. Por otro lado, hay para químicos, biólogos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles y otras opciones. Si seguimos bajando, nos encontraremos entonces con el área de salud y ahí encontraremos que solicitan médicos, médicos de hospitales, enfermeras, veterinarios, pero fíjense que en este caso piden autorización danesa. Ahora, entrando en el área de docente, podemos ver que solicitan docentes en diversas categorías: trabajador de cuidados infantiles, educación primaria, trabajo de educación especial y muchos otros. Siguiendo con el área de economía y administración, veo que solicitan auditores. También para trabajos de informática, fíjense que no solicitan que tengas como tal el título, sino que tengas algún tiempo en esa carrera. También existe la parte de ciencias, donde solicitan psicólogos y hasta sacerdotes. No sé si lograron ver eso. Ahora volvamos a la página anterior y veamos entonces la lista positiva para trabajo calificado. En esta veremos lo siguiente. Recuerden que estas páginas se encuentran en inglés, por lo cual lo traduciremos y le colocaremos justo acá para que entonces se pueda ver en español y ustedes tengan mayor comprensión de ello si no dominan el inglés. Iniciaremos este caso entonces con la parte de ciencias e ingeniería. Acá podremos encontrar asistente de laboratorio, plomero, constructor de máquinas, capataz. Fíjense también que hay otras áreas en las cuales no requieren profesionales. Sin embargo, acá en administración sí van a conseguir consultores de ventas, también secretaria médica, secretario jurídico. Considero yo que están pidiendo un poco de todo, no sé qué piensan ustedes. En cuanto a la parte social y cultural, también solicitan entonces secretario parroquial, jefe de cocina, fíjense ahí, muy importante. Empleados también entonces generales y secretarios, también asistentes de oficinas, contadores, al igual que auxiliares de teneduría, contadores de nómina, y también van entonces a solicitar cocineros, no solo jefes de cocinas. Esto en verdad me llamó mucho la atención. Fíjense entonces que solicitan un poco de todo, es decir, que hay posibilidades para todas las profesiones en particular, o al menos así lo veo yo. No sé ustedes qué piensan, comenten acá en la cajita de abajo. Siguiendo entonces, como venimos viendo, solicitan paisajistas, pero también entonces solicitan albañiles, carpinteros, pintores y decoradores de edificios. A su vez solicitan soldadores, herreros, técnicos de industrias, operadores y muchos más. La verdad estoy bastante sorprendido porque la cantidad de oficios que ofrecen son bastante. Ahí veo electricista, eso le puede servir a alguien que conozco. Ahora bien, ya que vimos entonces esta lista y tenemos una idea de cuáles son esos trabajos, también existen otras opciones que vendría a ser la tercera, cuarta o la que tú quieras. También se encuentran en la página del gobierno. Todos los enlaces te los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción. Pero antes echémosles un vistazo acá. Hay un visado que es de corta estancia, pero también hay unos visados diferentes que son familiares, asilos, para tipos de trabajo como el que vimos, también para residentes de la Unión Europea por la invasión de Ucrania. Por lo que veo también entonces ofrecen la de au pair, que es en sí la, digamos que la prestación del cuidado de niños o adolescentes por entonces el alojamiento. Digamos que esto está muy de moda últimamente. Además de pasantías, trabajadores religiosos, residencia humanitaria, Brexit y más. Espero de verdad que este video te haya servido mucho y hayas podido aprender y saber entonces si Dinamarca puede ser una opción viable para tu próximo destino. De igual manera no te olvides de darle like, de comentar y de compartir este video porque nos veremos muy pronto la próxima semana. Sin más, señores, nos vemos. Bye bye.